¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. En esta ocasión vamos a hablar de los sistemas de aire acondicionado del automóvil, donde vamos a ver de una forma bastante genérica, pues para qué sirve, vamos a ver cuáles son sus componentes y sobre todo vamos a ver su principio de funcionamiento, lo cual nos va a servir para poder comprender cómo funciona y poder diagnosticar las posibles averías que podamos encontrar. Así que, amigos, pues vamos a empezar por ver qué sirve un sistema de aire acondicionado. Bien, esta pregunta puede parecernos un poco obvia, pero bueno, no todo el mundo sabría explicarlo. Un sistema de aire acondicionado o de climatización pues está encargado de regular la temperatura en el interior del vehículo a un nivel suficientemente confortable, y para ello es necesario que genere un frío estable en el evaporador y además debe cumplir con el requisito de tener un consumo de combustible mínimo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se realiza cómo se genera este frío estable en el evaporador? Bueno, pues para ello lo que vamos a hacer es ver cuál es el circuito de frío. Y para ello, bueno, pues es indispensable que veamos un poquito de teoría. Lo que estamos viendo en la pantalla, bueno, pues es el diagrama de Molière. Este es el sistema que nos explica cómo funciona el sistema de frío y nos explica qué ocurre en cada etapa del proceso. Aunque aquí este gráfico parece bastante complejo, bueno, pues nosotros lo que vamos a tener en cuenta va a ser que aquí en la columna vertical pues tendremos las presiones. Esta especie de forma rectangular que vemos aquí, bueno, pues es el ciclo de funcionamiento de un sistema de aire acondicionado, en este caso R134. Esta línea que veis aquí con forma así como de ala o de onda, o la campana como es conocida, bueno, pues es nuestra línea de temperaturas y por ahora no vamos a necesitar nada más, ¿de acuerdo? O sea que aunque el diagrama es bastante complejo, pues lo hemos simplificado bastante. Y bien, veamos qué ocurre en los sistemas de aire acondicionado. Bueno, pues el sistema de aire acondicionado está basado, bueno, en una propiedad física que tienen los gases de que cuando se expanden, pues reducen drásticamente la temperatura. Y que, bueno, a ver un poquito cómo sería nuestro ciclo de funcionamiento. Luego después, pues vamos a ver cuáles serían los componentes que forman el circuito de frío de un sistema de aire acondicionado. ¿De acuerdo? Bien, partiríamos aquí desde el punto número 1, que sería nuestro compresor de aire. ¿De acuerdo? ¿Qué hace nuestro compresor de aire? Bueno, pues lo que hace es tomar el gas que está justamente aquí, que viene desde el evaporador y que está a una baja presión y a una baja temperatura. Tened en cuenta de que en la columna de las presiones, pues lo que nos indica son las presiones absolutas, es decir, la presión del sistema más la presión atmosférica. Por lo tanto, aunque aquí pone 3 bares, bueno, pues realmente ya sabéis que el sistema de aire acondicionado en baja presión pues ronda entre el bar y medio y 2 bares y medio aproximadamente en su funcionamiento normal. ¿De acuerdo? Pues bien, como decíamos, aquí en el punto número 1 está nuestro compresor que toma el gas que está a baja temperatura y baja presión, lo comprime y, bueno, pues por efecto de esta compresión, ¿qué es lo que ocurre? Pues que elevamos su presión. Estamos viendo aquí que hemos subido hasta unos aproximadamente 18 bares, ¿de acuerdo? Y por ende también hemos elevado su temperatura, es decir, si seguimos el gráfico veremos aquí de que el gas puede estar a unos 92 grados. Ya habréis notado, los que habéis trabajado con sistema de aire acondicionado, que el tubo de alta presión se calienta bastante,
sobre todo en el tramo que va desde el compresor hasta el condensador, que es donde va a tener su máxima temperatura. Que este tubo, bueno, pues si nos descuidamos puede causarnos quemaduras. ¿De acuerdo, amigos? Bien, ¿qué ocurre con nuestro condensador? Bueno, pues nuestro condensador, como su nombre indica, lo que hace es condensar el gas que hemos comprimido aquí. En este ciclo, en este tramo del ciclo, lo que hace es condensar este gas y convertirlo en un líquido. ¿De acuerdo? ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues sucede gracias a la ayuda del ventilador de refrigeración y del aire propio que se va pasando a través del radiador gracias a la marcha del vehículo. Entonces, en nuestro evaporador lo que hacemos es, manteniendo la presión, como podéis ver aquí, es una línea completamente recta. Vamos a bajar la temperatura desde estos 92, 95 grados. Bien, pues lo que vamos a hacer es bajarla hasta unos 60 grados aproximadamente, donde termina el proceso de recalentamiento del gas y empieza el proceso de licuación del mismo, es decir, la condensación. ¿De acuerdo, amigos? En este tramo pasamos de tener un gas a alta presión. En esta zona intermedia van a coexistir el gas y el líquido, y justamente aquí en el punto número 3, pues lo que vamos a tener es líquido a una temperatura ya un poco más baja, pero bueno, 60 grados, también es temperatura, y una presión constante. ¿De acuerdo? ¿Qué encontramos en el punto número 3? Bueno, pues aquí encontramos nuestra válvula de expansión o nuestro orificio calibrado, dependiendo del sistema que tengamos en el vehículo. ¿De acuerdo? ¿Qué es nuestra válvula de expansión o nuestro orificio calibrado? Bueno, pues lo que hace, lo que tenemos es un pequeño agujero de muy pequeño diámetro, donde el gas pues sale expulsado a alta presión y pasa de estar a esta presión de 18 grados, pues pasa prácticamente instantáneamente, como podéis ver, a una presión de 3 bares. ¿De acuerdo? Lo que decía antes, cuando un gas que está sometido a alta presión, pues le hacemos pasar a través de un estrechamiento a una zona de menor presión, pues por una propiedad física que tienen los gases, lo que ocurre es que baja su temperatura. ¿De acuerdo? Como podemos ver, pasando de nuestra válvula de expansión, pues tenemos una caída de presión desde 18 hasta 3 bares. Os recuerdo que en presión absoluta, ¿de acuerdo? Y en temperatura, pues vamos a llegar a una temperatura próxima a los 0 grados. ¿De acuerdo, amigos? Pues bien, ¿qué tenemos en nuestro punto número 4? Pues en nuestro punto número 4 lo que tenemos es el evaporador, es decir, el radiador que está dentro del salpicadero, el que se va a enfriar y el que va a intercambiar temperatura con el aire exterior, haciéndole bajar su temperatura y produciendo la sensación de frío tan agradable que podemos notar en los días calurosos. ¿De acuerdo? Y bien, después de pasar el gas por nuestro evaporador, pues vuelve de nuevo hasta el compresor y así se repite el ciclo una y otra vez continuamente. ¿De acuerdo? Bien, pues como podéis ver, a pesar de que es un gráfico bastante complejo, pues en realidad su funcionamiento pues es bastante sencillo. Y si comprendemos qué ocurre en cada una de las etapas, es decir, elevación de presión y temperatura, licuación, expansión y retorno al circuito, pues podremos diagnosticar fácilmente qué ocurre en caso de que tengamos alguna avería. Y bien, pues en esta lámina lo que podemos ver es justamente lo que hemos visto en la lámina anterior, pero en su forma física, como lo vamos a encontrar en los vehículos.
Como ya he dicho antes, aquí lo que está representado es el esquema de frío. Aquí falta una serie de sensores, de actuadores y de componentes eléctricos que ya veremos en otro vídeo más adelante. Aquí ahora vamos a ver cómo es el circuito de frío y vamos a ver cuáles son los componentes básicos que vamos a encontrar en todos los sistemas de aire acondicionado de todos los vehículos, menos los que yo conozco, ¿de acuerdo? Como mínimo tendrá estos componentes. Y bien, vamos a empezar por el compresor, que sería la pieza o el componente principal del sistema, ya que es el que se encarga de realizar la mayor parte del trabajo. Como vimos en el esquema de Molière, pues el compresor va a tomar gas de la zona de baja presión, lo va a comprimir y lo va a enviar por una tubería hasta el condensador, ¿de acuerdo? La tubería de baja presión siempre es la tubería que tiene mayor diámetro, la que tiene mayor sección. También podréis identificarla porque estará fría, ¿de acuerdo? La tubería que va desde el compresor hasta el condensador, pues es la que tiene menor sección. Siempre las tuberías que están en el sistema de alta presión, pues son las que tienen menor diámetro, las de menor sección. Y como hemos dicho antes, pues esto se va a calentar bastante. Así que si vais a trabajar con un vehículo que tenga el sistema funcionando, pues tener cuidado porque puede produciros quemaduras. El siguiente elemento en el circuito, dijimos que era nuestro condensador, que no es ni más ni menos que un radiador porque vamos a hacer circular el gas. Aquí todavía es gas, en la parte superior todavía es gas, ¿vale? Y se irá condensando conforme hemos bajado su temperatura, transformándose en líquido que estará a alta presión, ¿de acuerdo? Para bajar la temperatura, pues lo haremos ayudándonos de un electroventilador. El condensador normalmente lo vamos a encontrar en la parte delantera del vehículo, justo delante del radiador de refrigeración. Esto es así porque este radiador se calienta bastante y necesita de la máxima ventilación posible, ¿de acuerdo? Y bien, el siguiente elemento que vamos a encontrar en el circuito pues va a ser nuestro filtro secador, ¿de acuerdo? Este filtro secador, pues en los sistemas que lleven válvula de expansión como el que estamos viendo, pues se va a encontrar entre el condensador y la válvula de expansión, ¿de acuerdo? Si tenemos un paso calibrado o una válvula de orificio único, que es lo mismo, pues el filtro lo vamos a tener situado entre el orificio único y el compresor, mejor dicho, entre el evaporador y el compresor. Porque esta diferencia de cambiar el filtro de sitio dependiendo del sistema, pues el filtro secador tiene varias funciones. La primera función que tiene es la de filtrar pues todas las partículas y elementos sólidos que puedan llegar al circuito de alguna forma. Otra de las funciones que tiene, como filtro secador que se llama, pues es eliminar la humedad que tengamos dentro del circuito. Y también tiene una función importante que muchas veces pasamos por alto, y es que funciona como una reserva de aceite, como un pequeño depósito de aceite que va a ayudar a la lubricación de todo el circuito. Bien, ¿por qué en un sistema está en el lado de alta y en otros sistemas está en el lado de baja? Pues sencillamente porque la válvula de expansión pues permite un ajuste más preciso de la expansión del gas y prácticamente no va a permitir que pase nada de líquido a nuestro evaporador. Esto no es así en nuestro sistema de orificio único, donde la liberación del gas pues permitirá que pase cierta cantidad de líquido todavía de gas refrigerante todavía en forma líquida,
¿De acuerdo? Entonces, para evitar que este gas en forma líquida pueda llegar hasta nuestro compresor, bueno, pues lo que hacemos es instalar el filtro justamente antes del compresor, y el poco líquido que pueda llegar al sistema pues quedará dentro del filtro y se evaporará. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente elemento que vamos a encontrar en el sistema pues es nuestro evaporador. Nuestro evaporador pues no es ni más ni menos que un radiador más pequeño que nuestro condensador, ¿de acuerdo? Y en este evaporador pues se va a producir la bajada de presión y de temperatura que dijimos antes en el diagrama de Molière, ¿de acuerdo? De tal forma de que aquí podemos ver de que el gas sale bastante frío, y este ventilador interior pues es el que se encargará de hacer pasar el aire a través del mismo y hará que baje su temperatura. ¿De acuerdo? Y nada más, amigos, por ahora este vídeo pues lo vamos a terminar aquí. No os perdáis los próximos vídeos que voy a publicar sobre el sistema de aire acondicionado, donde veremos pues solución de averías, veremos más información y además también algunos puntos y cosas interesantes que realmente estoy seguro de que os van a hacer de ayuda y os servirán. Así que bueno, para no perderos ninguno, no olvidéis suscribiros al canal. Si te ha gustado el vídeo, pues dale un like y nos vemos en el próximo. Chao, chao.